Aunque expertos advierten apagones por el estiaje, el Gobierno Nacional garantiza el suministro de energía eléctrica en el país. Pero también analizaremos cuánto aporta la Ley de Solidaridad Nacional para combatir la inseguridad en el país. Son los temas que pondremos sobre el tapete. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a la audiencia que nos sigue a través de Vito TVO, Escándalo TV, Juve Digital, que transmiten nuestra señal en Extreme, TV Cable y Cable Familia. Un abrazo a todos ustedes. Queremos también saludar la presencia de nuestro directo invitado, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es un experto energético con una importante reputación en el país, conocedor del tema desde las entrañas, desde la problemática del sistema energético y también de las proyecciones que tiene el país en materia energética. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender una vez más a este espacio de opinión. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Un abrazo, Pedro. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Muy gentil. Hace algunos meses el Ecuador vivió una crisis energética producto del estiaje que lamentablemente conllevó a apagones hasta de 14 horas. Ahora hay expertos que manifiestan, no sé si sea el caso suyo o no, que probablemente desde el mes de agosto nuevamente tengamos una crisis en el estiaje y nuevamente enfrentemos apagones. Sin embargo, el gobierno nacional ha anunciado que va a garantizar el suministro de energía eléctrica. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, más allá de mi opinión, quisiera referirme a datos técnicos que la misma autoridad ha provisto de desinformación. Y me voy a referir al tema de SENACE. SENACE hace un informe que para mi gusto le debe costar el cargo al director y debe por lo menos tener la decencia de renunciar. Habla de una forma bastante ambigua diciendo que si se le cumple y el ministerio cumple con todo el plan de nueva generación y su programación hasta mayo de este año, es decir, si ya la entrada de despacho comercial de 930 megavatios nuevos entra hasta mayo y Colombia nos vende a full capacidad 450 megavatios, no habrán apagones. El desafío es que ya nos está cumpliendo esto. Estamos en junio, finales, mediados, y ya tenemos el desafío de Progen, tenemos el desafío de Austral, por ahí también hay otro inconveniente con algún otro proyecto, y creo que sumados llega más o menos a 250 megavatios. Perfecto, entonces esto... Ya, siga por favor. Sí, siga por favor. Adicionalmente, Colombia nos ha restringido la venta de energía en los últimos 3 años, entre septiembre, octubre y noviembre. Eso, excepto que tengamos algún certificado de Colombia que nos garantice que no nos va a vender, podríamos estar hablando de un desfase de 250 megavatios, pero unido a Colombia, estamos hablando de un desfase de hasta 700 megavatios que inminentemente provocarían un posible riesgo de apagones. Perfecto, entonces este sería el plan que ha anunciado el gobierno para evitar que existan nuevamente los apagones por el presunto estiaje que vayamos a enfrentar a partir de agosto. No presunto estiaje, Pedro. ¿Perdón? El estiaje no es presunto, el estiaje es una condición climática estudiada que se presenta 6 meses al año por la posición que tiene este país
de inversiones en la cuenca oriental hace que tengamos un estiaje expuesto por las condiciones de inversión que tenemos de hidroeléctricas en esa zona, que es medido, calculado y es sine qua non. No hay año que no tenga estiaje. Es inevitable hay entonces. Estiajes más profundos, más secos y otros más lluviosos, pero que son secos versus las épocas de lluvia, eso es, digamos, indebatible. Claro, es inevitable entonces. Le decía yo entonces que los datos que usted mencionó son parte de ese plan que ha anunciado el gobierno para evitar que nuevamente el país caiga en apagones, los 900 o casi 1000 megas con los 400 que llegarán de Colombia. Pero, ¿en qué consisten estas gestiones para lograr esos casi 1000 megas? ¿Cuáles son las gestiones que no ha anunciado todavía con precisión el gobierno? Bueno, hay algunos que se están contabilizando, algunos que ya entraron. Por ejemplo, Toachi Pilatón, que es una gran noticia. Esto fue una gestión que hay que rescatar del gobierno nacional. También tiene las dos o tres barcazas que suman una cantidad importante de energía, pero tiene el desfase de que hay otra parte de la generación contemplada, que debería estar en despacho comercial, que no se ha cumplido. Entonces, olvídese de mis comentarios, de mis análisis, data pura y dura del mismo gobierno, donde si es que el director de SENACE mintió al país, ¿sí?, porque no hizo escenarios de qué pasa si el 30% se cumple, el 60%, qué pasa si hay un mes más seco, más húmedo. Simplemente concluye que si se da toda esta generación, no hay apagones. Entonces, si el gobierno tiene razón y no necesitamos estos 250 megavatios, pues son poca cosa, entonces, ¿por qué los pone como condición para que no haya apagones? Le miente al país. Y si es que resulta que sí hemos necesitado esa energía, le miente a las autoridades porque les hace pensar que no va a haber apagones. Y esto es la irresponsabilidad del director de SENACE, que debería dar el paso al costado, renunciar, porque lo está exponiendo a la ministra Manzano y al presidente de la República, porque el presidente, digamos, no puede estar detrás de todo esto. Empeña su palabra porque un experto le garantiza que en efecto se ha logrado incorporar al sistema energético o se va a lograr incorporar un poco más de 1200 megas, que probablemente no sea así, pues. Pero es que ya estamos viendo que esto no se va a dar. Y además, ¿quién le ha dicho a usted, quién le ha dado la certeza a usted que Colombia le va a vender 450 megavatios? Ojo, yo no digo esto porque tengo un interés, y esto quiero siempre tratar de puntualizar. No tengo intereses de ser funcionario público, no soy un actor político que quiera hacerle daño al gobierno, no tengo interés político. Quisiera que se me entienda, quiero decir todo esto para tratar de evitar que esto pase, que no se cumpla. Yo no quiero que haya apagones, yo no deseo tener la razón. Mi familia sufre por tener apagones, yo mismo sufro por tener apagones. No puedo ser insensato pensando que va a celebrar porque existan apagones. Estos análisis son para tratar de abrir los ojos en cierta forma y prevenir, prepararnos, tener una estrategia en diferentes escenarios, porque las autoridades como SENACE no es una fundación sin fines de lucro que viene y nos estudia la energía y opina sobre esto. Es la institución que debe gestionar la energía y los escenarios energéticos en el país. Es la institución que se le paga para que cuide los intereses de los mejores escenarios, los peores escenarios, los más duros de los escenarios, para preparar a la población, a las autoridades para la toma de decisiones. No es pues Jorge Luis Hidalgo dando criterios medio someros sobre esto. Es la institución del Estado a cargo de esto. ¿Y de qué dependerá que se afiance, se concreten estos 940 megas para que se incorporen al sistema energético nacional en tan solo 2 meses? Eso es importante mencionar, porque la señora secretaria de Comunicación, que la verdad me parece que está haciendo un buen trabajo y le deseo todo lo mejor, ¿sí? Que creo que es positivo que le hable a la ciudadanía de cuando en cuando dándoles estos informes. Evidentemente
La señora secretaria se nutre de la información que le dan sus autoridades del ramo técnico, ¿no es cierto? Entonces, sus autoridades del ramo técnico le dicen hasta finales de año, porque eso es lo que ha dicho la señora secretaria, hasta finales de año vamos a tener 970 megavatios, ¿sí? Bien, pero ¿cuándo empieza el estiaje? Pues como usted dice, Pedro, el estiaje empieza ya, julio es un mes de transición, agosto es un mes de restricciones, después tiene septiembre, octubre, noviembre como meses bastante expuestos, bastante críticos, y diciembre que empieza, digamos, a generar alguna variación. A esto súmele que se ha aumentado 350 megavatios, de hecho dicen algunos que hasta 500 megavatios, la nueva generación incremental, porque la población crece, las empresas crecen, etcétera, etcétera, entonces requieren de más generación. Y se hace evaluaciones con las reparaciones y mantenimiento que se han hecho en diferentes plantas, especialmente termoeléctricas. Pero, por ejemplo, algo que no se habla, que le cuenten al Estado cómo están las válvulas de Coca-Cola Sinclair. Porque Coca-Cola Sinclair debe parar al menos la mitad de sus generadoras para un reacondicionamiento, un cambio de válvulas, porque las válvulas ya requieren, por número de horas, por diferentes atrasos en el mantenimiento, requieren de cierto nivel de recambios, y si esto llega a pasar y se hace esta paralización, pone más riesgo los apagones, y si no se hace esta paralización, es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto puede generar que tengamos unas paras mucho más complejas con Sinclair. Y así podemos hablar de Manduriaco, podemos hablar de un montón de Ingeniero, proyectos. perdón que le interrumpa. Entonces usted está sugiriendo que un poco para paliar esta probable crisis que se pueda enfrentar para los próximos 2 meses, se necesita paralizar parcialmente Masar. ¿Eso es lo que usted está sugiriendo, ingeniero? No, primero me refiero a Coca-Cola Sinclair. A Coca-Cola Sinclair, perdón, sí, tiene razón. No me estoy refiriendo a qué debe hacer el gobierno. Me estoy refiriendo al estado en el que yo entiendo que están las válvulas de las turbinas de Coca-Cola Sinclair. Tengo, presumo, digamos, tengo la presunción de que no están en tan buen estado y se debe paralizar para hacer este recambio, y no se está tomando en consideración esto. Entonces, en ese sentido, me parece que al presidente lo están exponiendo, me parece que no se atreven a darle, no necesariamente un escenario pesimista que fuera catastrófico, sino pero sí real para que sepan tomar las decisiones adecuadas. Un escenario más real, más realista, más prudente, llamémosle así, para que se tomen ciertas decisiones y se corrijan estas posibilidades. Fíjense ustedes, estamos hablando 2, 3 años de Campo Amistad, 2, 3 años de cambiar luces LED al alumbrado público, claro. 2, 3 años en pedir que las empresas privadas hagan su propia generación. Tanto es así que, por ejemplo, la Agencia de Regulación estima que la pérdida o el desfase de costos del país es por la compra de energía Colombia y todo esto que se ha disparado, es de $650 millones, y por eso eliminan el subsidio eléctrico a AVE 1 y media tensión, pero no topa pues AVE 2. O sea, según la revista Semana de Colombia, que es muy respetable, se ha incrementado, yo creo pensar que debe haber algún error, pero sí es, digamos, es relevante que se ha incrementado la compra de electricidad desde Ecuador a Colombia 1.800 megavatios, perdón, 1.800% de lo que antes se compraba. Compramos 1.800% más a Colombia. Eso quiere decir que nos cuesta más la energía a nosotros. Porque Colombia, evidentemente, en los meses de crisis que tuvimos en el país. Pedro, solo para terminar, Pedro. Y como cuesta más, hace esta reflexión la Agencia de Regulación y dice: vamos a incrementar la tarifa para el sector AVE 1 y media tensión,
y le mantiene la misma tarifa a AB2 de las grandes mineras, y esto significa que entra una nueva distorsión y un nuevo subsidio a un sector que no se lo merece. ¿Quién termina pagando ese subsidio? Usted y yo, pues todo el país, toda la población. Ingeniero, al recomendar este mantenimiento que tiene que hacerse, de acuerdo a lo que usted expresa, necesariamente en Coca-Cola Sinclair, ¿habrá alguna incidencia en el momento que se decida en el suministro de energía eléctrica en el país? Depende de qué clase de mantenimiento se requiera. Yo no, digamos, no soy el gerente de Coca-Cola Sinclair. Entiendo que las autoridades deben estar informadas y muy bien informadas. Entiendo yo que hay ya un desafío de válvulas y esa corrección de válvulas más otras correcciones que se deberían hacer en Coca-Cola Sinclair van a requerir que se apague cierta parte de la producción, que no pueda producir porque se requieren de trabajos bastante complejos. Eso hace que al no tener energía compremos más energía de Colombia, o que probablemente necesitemos ya absorber algo de los embalses o más barcazas, y al final del día todo esto, ya cuando empiece la parte seca, va a haber un desajuste y hay una probabilidad, yo creería que importante, de que podríamos entrar en apagones. Y este problema de Coca-Cola Sinclair en las válvulas debe de ser transparentado por el gobierno nacional para que los ecuatorianos conozcan cuál es el problema, si es mínimo o no, si tiene que no realizarse mantenimiento para que se puedan hacer los correctivos de manera inmediata antes de que tengamos el estiaje y pueda ser peor el problema. Excepto que sean mantenimientos no programados. Todos estos son programados. Claro. El tema es que no, cuando les dicen ya mañana o el próximo mes, 2 meses hay que hacerlo, y las autoridades revisan que están en una posición, digamos que de riesgo de eventuales apagones, deciden no hacerlo, y eso está prorrogando la seguridad de esta generación y poniendo en riesgo futuro de esta generación. Entonces, todo esto no lo debe decir un analista. De hecho, la verdad es que desde la comodidad de mi casa uno puede decir cualquier cosa. Yo reconozco que estando ya subido en el caballo, digamos, como parte de los ejecutivos del gobierno, la cosa cambia porque es complejo. No quiero desconocer esto porque sería insensato también de mi parte. Es fácil hablar desde mi punto de vista, pero es complejo estar en el cargo. Sin embargo, esto no debería ser el análisis de un técnico, sino informe de SENACE, Claro. que justamente no solo digo al presidente, a la ministra, sino al país, la real situación energética del Ecuador. Esto es lo que está fallando y esto es lo que debe corregirse. Claro. ¿Y el gerente de SENACE tiene que pedirle autorización al presidente para entregar un informe a la nación de la problemática que está pasando o lo puede hacer de oficio directamente? No, tiene la obligación de hacerlo de oficio. Ya hizo un análisis en enero, hay un análisis del tema energético, y ese es justamente el que yo estoy criticando, porque es un paupérrimo análisis donde no analiza nada, solo dice si se cumple con estas características de la inversión que dicen que van a hacer, y si Colombia nos vende, no va a haber apagones. No Claro. ponen un escenario, ¿qué pasa si se cumple el 50%? ¿Qué pasa entre 80%? ¿Qué pasa si estamos en un grado muy seco? ¿Que el estiaje es más húmedo? Estos son escenarios que debe cumplir SENACE. No es una opción, no es una ONG que dice, bueno, qué lindo que nos den analizando. Es la autoridad nacional que debe cumplir Claro, con ni esto. manejarlo políticamente ni tampoco con discreción. Pero por supuesto, esto tiene que ser un informe técnico. Además, no es un informe técnico para que se cumpla, es más o menos como mis análisis. No tengo interés de que se cumpla, tengo interés de que no se cumpla. Por eso estoy tratando de analizar los números, la data, y hacerles caer en cuenta que los enemigos no somos nosotros, sino es gente como el director de SENACE. Claro. De paso, dicho sea de paso, el señor Calero
menciona que en gobiernos anteriores no se invirtió y no se hizo esto y el otro. Y fue la mano derecha del señor Uquillas y estuvo 8 años, 6 años, 10 años en gobiernos anteriores justamente, en el sector eléctrico. Entonces no nos tomen del pelo pues también, y no le tomen del pelo, no le expongan al presidente y al gobierno. Están actuando de forma irresponsable y creo que deberían dar un paso al costado. ¿Y estos funcionarios que usted menciona son gente de confianza del gobierno o son funcionarios de carrera que están ocupando precisamente estos espacios en estas instituciones sumamente delicadas e importantes? Pero querido Pedro, yo mañana, digamos, esto no tengo ningún interés, pero para poner el ejemplo, mañana soy presidente de la República. ¿En quién voy a confiar? En mis técnicos, pues, en las personas delegadas del Viceministerio de Electricidad, directores de SENACE, entre otros. Ellos son mis técnicos, yo voy a confiar en ellos. Pero ellos son los que le están fallando al gobierno y lo están exponiendo. Claro, claro. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo. Salgan y digan, bueno, hay estos escenarios, ¿qué pasa si no se cumple con esto? ¿Qué pasa si no se cumple con el otro? Por ejemplo, dice 250 megavatios es muy poquito, nosotros estamos cubiertos. Esos 250 megavatios, ingeniero Jorge Luis Hidalgo, se refieren a los contratos, los contratos fallidos. Usted sume Progenia Austral, claro, y un par de por ahí proyectos más y le van a dar 240, 250 megavatios. Claro, es lo que dijo la vocera del gobierno nacional, que eso es apenas el 3% del sistema de energía que se requiere para enfrentar esta crisis. Sí, pero es que o sea, es casi nada entonces. No, pues es que lo que no sabe la señora secretaria es que ese 3.5% de déficit hace que, por ejemplo, no podamos llegar a cubrir la hora pico. ¿Sí? Entonces, si no podemos llegar a cubrir la hora pico, tiene que de forma emergente desconectar a grandes industriales. Que no hay bulla, se quedan calladitos y hacen pensar que todo está bien. Pero si la punta es más alta, tienen que empezar a cortar de forma irracional barrios, por ejemplo, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quevedo, en Durán o en Quito. Y no solo eso, sino que esos faltantes que van apareciendo, estos poquitos 240 megavatios, son más y mayor consumo de los embalses, a tal punto que en algún momento nos consumimos la totalidad del embalse y ya no sabemos cómo gestionarlo a partir de ahí, es lo que nos ha pasado. Yo no creo que este año vamos a tener apagones prolongados como el año pasado, pero el riesgo de apagones creo que es inminente. O sea, usted ve ese escenario, que sí hay apagones que no sean extremos como el de los meses anteriores o del año pasado, pero que seguramente o probablemente irán a suceder. Ingeniero, ahora estaba revisando aquí estos datos de los contratos que fracasaron o se cayeron. Por ejemplo, Salitral y Quevedo se contrató con la empresa norteamericana Progel, se les dio ya un anticipo de 149 millones de dólares. A ver, no, se les dio, el contrato cuesta 149 millones de dólares y se les ha pagado 105 millones de dólares. Hasta el momento se ha entregado esto y tiene problemas este contrato que prácticamente tiene repercusiones. Lo mismo con Progel, que inclusive anuncia demandas en contra del país y responsabiliza a Selec. La otra empresa también que ha incumplido es Austral Técnica, con la central Esmeraldas. La contratación costó 89 millones de dólares y se han pagado 71 millones de dólares. En todo caso, aquí hay algo importante en uno de los contratos en la que se solicitaron 30 de los 38 generadores en la central Esmeraldas y no pueden funcionar porque son generadores de 50 hercios y en Ecuador se operan con 60. ¿Cómo se fallan con estos cálculos? Porque para
convocar a un proceso de contratación pública, seguramente hay los famosos TDRs. ¿Quién falló en esto, ingeniero? Hay una cadena de fallos impresionante. Y yo creo que debería en estos momentos tratar de poner el dedo en la llaga. Ya eso le compete a las autoridades de control, pero mínimamente hay un director de SENACE que debe renunciar y hay un viceministro de Electricidad que debe renunciar. Esto es inaceptable. Claro. ¿Qué carta le queda entonces al país para evitar que existan apagones, para lograr afianzar esos casi 1000 megas que se requieren y ojalá que no se tire para atrás Colombia y nos pueda seguir vendiendo energía para comprarle los 400 megas también que se suben al sistema eléctrico del país? El gran desafío es que con toda esta incertidumbre y con el crecimiento año a año de más necesidad de electricidad, debemos hacer un programa, un proyecto de aquí a 3 años, a 4 años. Estabilizar el sistema nos va a costar ese tiempo. Digamos, la buena noticia es que este país es absolutamente generoso en recursos y esto hace que podamos tratar de apostar a que vengan inversiones para esto. Y el sector privado ha actuado de forma propositiva para que se concreten estos proyectos de inversión. Pero yo no siento al mismo ritmo a todas las autoridades zonales de Quito y tal, porque en cambio están rebosadas totalmente de trabajo y no avanzan con lo que es necesario avanzar. Yo creo que este es el mal más grande que tenemos comunitario hoy por hoy en el país. Grandes recursos, importantes recursos y una muy mala gestión de ellos. Mi querido ingeniero Jorge Luis Hidalgo, usted ha sido muy gentil, muy amable por conversar con nosotros y sobre todo por esos importantes y valiosos datos que nuevamente generan incertidumbre y preocupación y ojalá que el gobierno pueda hacer las gestiones necesarias para recuperar el sistema energético y que cuando ya esté encima el estiaje no tengamos los mismos problemas del año anterior. Muy amable, ingeniero Jorge Luis, por conversar con el programa Propositivo de Mayo. Saludos, un abrazo. Abrazo, Pedro, gracias por la invitación y bueno, insisto en esto, esperamos que el gobierno tenga la razón y esperamos evitar apagones porque esto le hace bien a nuestra población, temas de seguridad, de salud, de mucha gente que está en riesgo, obviamente de educación para nuestros niños, de trabajo, de desarrollo, industrias, etcétera. Todo es transversal con el tema energético y yo aspiro que el gobierno tenga la razón y no yo. Esperemos que así sea, mi querido ingeniero, por el bienestar de los ecuatorianos, ya que tanta crisis que tenemos y no podemos superarlas, no valdría la pena que nuevamente nos caigan apagones encima para seguir causándole daño a la economía y a la prosperidad y la tranquilidad de los ecuatorianos. Pausa publicitaria, regresamos para conversar con el doctor Alex Valle. Él es docente de la IEN y también analista, un poco para hacer algunas revisiones de la recientemente ley aprobada y que también ya se publicó en el registro oficial en torno a la ley de solidaridad nacional para combatir la economía criminal y a la inseguridad. Regresamos de inmediato. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. De vuelta, estimados amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En estos instantes ya nos acompaña el doctor Alex Valle. Él es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y también analista en temas constitucionales. Muy gentil, muy amable por acompañarnos. Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la gentil invitación a este importante espacio, estimado Pedro. El gusto también es nuestro. Muy amable. La Ley de Solidaridad Nacional, que entró en vigencia y que ya fue publicada en el registro oficial, se dice que es una ley de régimen
jurídico especial en el marco del conflicto interno por la que está atravesando el país. ¿Qué atribuciones especiales le da esta ley para el combate a la guerra contra las mafias criminales? Sí, bueno, en primer lugar me gustaría un poco de claridad para el público que nos está escuchando ahora, que este tema se enmarca en la ley, o más bien dicho, en los convenios internacionales de Ginebra sobre los conflictos armados. En este caso en particular, los conflictos armados no internacionales. Y ahí hay una serie de reglas que hay que cumplir. En el caso concreto, esta ley de solidaridad, si bien es cierto, toma algunos elementos de los convenios de Ginebra de 1949, por otra parte le da una potestad, diría yo, exclusiva y demasiado amplia al Ejecutivo para declarar de manera directa en qué momento inician estos conflictos armados internos y luego también, por supuesto, para catalogar todo lo que son estos grupos criminales organizados y demás. Entonces, desde mi punto de vista, hay una confusión en lo que tiene que ser el uso de los convenios de Ginebra, porque esto se utiliza generalmente para los combatientes en conflictos armados no internacionales, es decir, más o menos lo que pasaba en Colombia. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo ELN, Ejército de Liberación Nacional, que son grupos armados con un carácter ideológico, con un carácter, digamos, de cambio a nivel político, pero en cambio estos grupos criminales organizados, en el caso de Ecuador, no entrarían desde mi punto de vista en esta categoría, ya que ellos más bien pertenecen a lo que establece la Convención de Palermo del año 2000, como grupos criminales organizados, por lo tanto el tratamiento tiene que ser diferente. O sea, la diferenciación radica en que el convenio de Ginebra es para grupos armados y el convenio de Palermo para grupos criminales, GDO, transnacionales. GDO. Pero estamos frente a ambas agrupaciones, grupos armados y GDOs. Entonces, no sé Correcto. Si el convenio establece o aplica estos derechos constitucionales, internacionales, y se ajusta también a los derechos humanos. Sí, justamente ahí viene un tema, digo, importante que no he visto que se ha analizado mucho en los espacios televisivos o de radio, que es el siguiente. Mire, al momento que uno que reconoce por parte de un gobierno a un grupo como grupo combatiente armado, este tiene una serie de derechos y una serie de obligaciones. Por ejemplo, si es que se captura a uno de estos individuos combatientes, ¿no? De la otra parte, este no es un preso común, este es un posible prisionero de guerra. Y como prisionero de guerra, inclusive si uno analiza los convenios de Ginebra, tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, una posible solicitud de un asilo político en otro país y demás. Pero cuando hablamos de grupos criminales transnacionales y organizados, estamos hablando de delincuencia común o de delincuencia transnacional. En otras Correcto. palabras, no pueden ser tratados como posibles presos políticos, prisioneros de guerra, sino que tienen que ser tratados de acuerdo a los delitos que cometen, sean estos asesinato, extorsión, violaciones y demás. Entonces no tendrían que tener derechos de ningún lado. Por supuesto que con esta ley de solidaridad no se menciona nada por el estilo, pero es evidente que solamente se está tomando una parte de los convenios de Ginebra, dejando de lado otra parte. Entonces hay un poco ahí, digamos, de tergiversación de lo que corresponde a los convenios de Ginebra. Pero usted tiene razón en decir de que, claro, si uno le asimila a que estos grupos también disidentes de Colombia están actuando en las fronteras, evidentemente, si es que tuvieran un carácter político, entrarían ahí. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos acá en Ecuador, que más bien su accionar tiene que ser, o ha sido más bien dicho, únicamente de carácter criminal. Claro, es que los grupos armados o estos grupos insurrectos que operan en las fronteras entre Ecuador y Colombia están aliados con los GDOs, con estos grupos armados y estos grupos delincuenciales. Por tanto, entonces, este convenio de Ginebra de alguna manera sustenta el procedimiento para combatir a las mafias delictivas. Porque mire usted, ¿qué dice, por ejemplo, en algunos aspectos de la ley? Y especifica que la ley fue creada para atacar la economía criminal, para que la fuerza pública tenga las facultades de combatirlo, y la misma ley señala que la fuerza del orden distinguirán entre los ciudadanos, GDOs y también los grupos armados. Es más, señala que los ciudadanos
gozarán de protección, es decir, que protegerán a la ciudadanía, pero combatirán a los grupos delincuenciales y también a los grupos armados. Doctor. Mire, yo creo que, digamos, a nivel tanto internacional, a lo mejor se quedó corta, digamos, la tipificación y no se contemplaron este tipo de escenarios, de este tipo de casos. Desde ese punto de vista, a lo mejor es un poco comprensible, digamos, la situación y la acción que toma el Estado. Pero recordemos también lo que ha dicho ya la Corte Constitucional del Ecuador en varias de sus sentencias. Ha dicho que la declaratoria de un grupo combatiente no es una cuestión de carácter político ni de carácter jurídico, ni que se la puede hacer por ley, sino que la Corte Constitucional ha dicho que este es un carácter objetivo, es decir, de un hecho real. Está el grupo combatiente, tiene una jerarquía, tiene un mando, tiene ahí, muy importante, la diferenciación de un fin político ideológico, que en este caso no es un fin político ideológico, sino este caso de aquí se distingue porque tienen fines criminales de enriquecimiento, etcétera, etcétera, es decir, economías criminales. Entonces, yo entiendo que de alguna manera, por supuesto, el gobierno, no teniendo más recursos a nivel normativo, se ha hecho o se ha tomado en cuenta una parte de lo que significa el combate a nivel interno. ¿Y eso qué posibilidades le da o le va a permitir ahora? Que no solamente se restrinja, por ejemplo, al combate de la criminalidad únicamente con la Policía Nacional, tal como nos dice la Constitución, y que tiene de apoyo a las Fuerzas Armadas, sino que en este caso en particular, las Fuerzas Armadas se convierten prácticamente en actores visibles y en actores que van a actuar de una manera preponderante en el combate a la criminalidad. Entonces, en ese sentido, yo tomaría en cuenta que esto es una especie de híbrido que ha utilizado el gobierno para este combate. Pero hay algunos vacíos que todavía quedan ahí, ¿no? Si bien es cierto, dice, sí, se va a defender al público, se va a defender. Entonces, claro, en el momento de que hay un combate, por ejemplo, lo que se denominan los objetivos militares, ¿no? Tendrían que ser muy bien delimitados por parte de la inteligencia del Estado, es decir, evitando, por supuesto, que se ataquen a lugares civiles o personas que no tienen nada que ver con el conflicto. ¿Y qué facultades le da esta ley a la Policía Nacional y a los militares para que puedan enfrentarse a estos grupos criminales sin que tengan una reversión, precisamente como ha sucedido en otros países que han sido, y en el mismo país, en nuestro país, cuando han combatido a grupos insurrectos que posteriormente han sido procesados y sancionados? Entonces, ¿qué les garantiza esta ley para que puedan combatir con mayor tranquilidad a estas bandas delictivas que combatan a los grupos armados, pero que después no tengan sanciones como en otros momentos ha sucedido? Bueno, efectivamente lo que usted dice es una gran realidad. De hecho, hubo un caso en Guayaquil hace unos, ¿qué será? Unos 30, 40 años, en la época de León Febres Cordero, donde efectivamente el caso Zambrano Vélez se criticó algunas ejecuciones extrajudiciales. En este caso hay algunas cuestiones que se toma en cuenta, digamos, como para beneficio, ¿no? El tema de los indultos anticipados, que es una cuestión que ha sido muy criticado en la actualidad, ¿no? Es decir, que si una persona, la Fuerza Armada o la policía, está en una indagación previa, está en una prisión preventiva, podría tener un indulto de carácter presidencial mucho antes de que salga una sentencia condenatoria. Es importante también ver que en esa ley se menciona que no se dará este tipo de beneficio a personas que, por ejemplo, estén involucradas en temas de genocidio, temas de crímenes de guerra y demás, y más bien favorecerá a personas que de pronto han contribuido al esclarecimiento de algún tipo de delito o que inclusive estén con algún tipo de enfermedad catastrófica, por ejemplo. Entonces, correcto. Yo creo que esto tendría que hacerse un seguimiento muy claro, porque fíjese, lo que usted dice es una gran verdad. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sancionado a varios países por las famosas leyes de orden, de punto final, o las leyes de amnisticio, que han generado la impunidad en países como en Chile, en Argentina. Entonces, tendríamos que hacer un buen control efectivamente de cada uno de estos casos para evitar algún tipo de sanción de carácter internacional. ¿Y este indulto previo antes de una sentencia cree que está sustentado jurídica y constitucionalmente o tiene algunas inconsistencias o
puede ser visto desde otro ámbito con especies de inconstitucionalidades. Sí, efectivamente, a ver, primero que el tema del indulto generalmente se lo otorga cuando ya uno tiene la certeza que efectivamente la persona pues ha tenido un juzgamiento o ha sido encontrada con una sentencia como culpable. En este caso en particular, pues esto va a significar que aún cuando no tenga ningún tipo de responsabilidad y se esté investigando, la persona, pues en este caso involucrada, tenga esta posibilidad. Y claro, ¿qué podría violar? El tema del principio de inmediación, es decir, que es que tenemos una persona responsable que sale libre, por ejemplo, podría desaparecer y no enfrentar, por ejemplo, a la ley como así es el caso de todos. Esa es la idea de la prisión preventiva, es decir, evitar que una persona se fugue para tener el principio de inmediación y considerar que el proceso avance. De otro lado, digamos, un poco viéndole el caso particular, por supuesto, desde la parte de las Fuerzas Armadas, de alguna manera esto constituiría también alguna especie de incentivo, dado que alguna persona de las Fuerzas Armadas o de la policía en la actualidad se ha limitado en los procesos y se ha limitado en su actuación precisamente por el gran temor que existe de ser detenido por temas de posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y más aún, mi estimado Pedro, porque no existe en la actualidad una diferenciación de que si una persona de las Fuerzas Armadas o de la policía es detenida, va, por ejemplo, a un centro de detención diverso a las cárceles comunes. Y si es que una persona pues ha estado en la fuerza pública o en la policía y va a una cárcel común, es evidente que corre también un grave riesgo a su vida y su integridad personal. Correcto. Hablemos ahora de la fuerza pública, y en el artículo 40 se especifica que conforme al derecho internacional humanitario, voy a leer casi textual, las fuerzas del orden podrán emplear el uso de la fuerza, incluida la fuerza armada, contra miembros de grupos armados organizados o GDOs, siempre que no se encuentren protegidos con normas especiales. Aquí dos cosas. La primera, doctor, ¿esto significa que les faculta a la policía y los militares disparar antes de que dispare algún miembro de algún GDO o grupo armado? No nos olvidemos que en esta ley también se habla del uso progresivo de la fuerza, del uso proporcional de la fuerza. Entonces aquí, si es que vamos a aplicar el tema del derecho internacional humanitario y la fuerza pública también ha estado capacitándose en este tema, tiene la necesidad de distinguir y de ser proporcional en el tema del uso de la fuerza. Entonces no es que directamente, ojo, la fuerza pública puede llegar a un lugar y disparar, digamos, sin ton ni son, sino que la fuerza pública, si es que ve amenazada su vida, la integridad personal y la de cualquier otra persona civil en ese caso, está efectivamente facultada para hacer el uso de la fuerza letal. Y recordemos que también en la ley que se aprobó hace un par de años del uso de la progresivo de la fuerza, que hay varios niveles, varias distinciones, partiendo, por ejemplo, desde la amenaza verbal, ¿no es cierto?, hasta el uso de la fuerza letal. Entonces, en ese sentido, es importante también que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas se capaciten, pero también tengan la posibilidad de hacer uso, en caso de riesgo a su vida y su integridad personal, por supuesto, de esta adecuada proporcionalidad. Sí, pero aquí hay dos cosas también importantes que dice la misma ley, y es lo que le decía la parte segunda, que no se pueden atacar a los GDO cuando se encuentren protegidos con normas especiales. ¿Qué significa esto? Porque también en otra parte de la ley dice que no se los podrá atacar, o se los podrá atacar cuando estrictamente sea necesario para alcanzar los fines legítimos del conflicto armado. ¿En qué circunstancias sería esto? Mire, esto es lo que también, volviendo al tema del derecho internacional humanitario, menciona. Es decir, se usa las armas cuando los combatientes también están con armas al aire, con armas en mano o con armas, digamos, visibles. No se facultaría, por ejemplo, porque evidentemente si estuvieran reunidos los GDOs, digamos, en un tema de asociación ilícita, pero si no están con armas visibles, levantadas o amenazando, por ejemplo, a la fuerza pública, no se justificaría. En ese caso podría, si es que se usa las armas, podríamos entrar en un tema de una ejecución extrajudicial.
¿no? Entonces, evidentemente, esto diferencia en el tema de derecho internacional humanitario y en tema de derechos humanos un uso legítimo de la fuerza. Es decir, si yo no estoy armado, por más que sea el número uno, el número más peligroso de los GDOs, no podrían, digamos, atacarme si es que yo no estoy con ningún tipo de arma, ni presento ninguna amenaza, ni ningún riesgo para una persona o para la fuerza pública. Entonces, esto tiene que estar muy, muy diferenciado para evitar precisamente esta distinción entre lo que puede ser un asesinato extrajudicial o un crimen extrajudicial, que puede considerarse un crimen de Estado, versus lo que significa la legítima defensa, es decir, estar frente a otro combatiente que también está con armas y que también está amenazando. Y puede ser detenido o aprehendido si es que es Por identificado supuesto. como un miembro de estos grupos armados o grupos delincuenciales transnacionales y ser procesado o no. Sí, y esto es una de las grandes Aunque no lo reformas encuentren en delito flagrante, digo yo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mire, esta es una de las grandes reformas que ha causado una polémica, especialmente en los penalistas, porque en el derecho penal nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí con autores como Gunther Jacobs y otros, ¿no? En el derecho penal nazi se desarrolló la doctrina denominada los delitos de peligro. Es decir, yo no necesitaba cometer un delito, no necesitaba cometer una infracción, sino únicamente ser identificado como un peligro para el Estado, como un peligro y una amenaza social para ser detenido. Y precisamente en esta ley está esta reforma, es decir, si es que se identifica a una persona que sea parte de un grupo, de un GDO, podría ser detenida y tener varios años de prisión, es decir, puede estar ahí incurriendo simplemente por el hecho de pertenecer a este grupo sin cometer ningún otro tipo de delito, ya es ser parte de un proceso penal y enfrentar a la ley. ¿Cómo se lo identifica que es miembro de un GDO si no tiene antecedentes? Esa es muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, en materia probatoria, yo creo que sería bastante complejo porque, qué sé yo, se utiliza generalmente temas de testigos, ¿no? Entonces, muchas de las veces, pues los testigos podrían ahí ser una pista o una fuente importantísimo, por ejemplo, qué sé yo, en temas de vacunadores, que si bien es cierto, no tiene antecedentes penales y demás, decir, mira, acá esta persona ha estado actuando en este barrio, en este tiempo, se ¿Y podrían si tiene un utilizar logo que lo quizás identifica con estos grupos delincuenciales? ¿Es suficiente para Pero, decirle que queda detenido o queda prendido? de acuerdo a las reformas que se están planteando al Código Integral Penal, sí. Entonces, eso es lo que le decía que es muy, muy polémico, porque puede pasar un poco lo que está pasando allá también con el señor Bukele, ¿no? La persona que tiene tatuajes, la persona que de pronto le vieron en compañía de un grupo del GDO, podría ya ser detenida. Ahora, es importante también saber que tampoco es que se han cambiado las reglas del debido proceso. Entonces, es que una persona es evidentemente inocente podría demostrar que es inocente en el transcurso del proceso. Y lo propio por parte del Estado, tendría ahí la actuación de inteligencia sería valiosísima para ver, por ejemplo, como ahora ya se puede ver a través de la ley de inteligencia también, el tema de llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿no? El uso de WhatsApps, que si de pronto no tiene antecedentes penales, pero si en el WhatsApp aparece las amenazas, las extorsiones, las llamadas telefónicas, pues podrían tranquilamente vincularse a estas personas. Y eso creo que tiene que ser un trabajo muy fuerte. Recordemos que también en los últimos tiempos muchos de los casos se han caído por una defensa técnica que no ha sido la adecuada. Entonces yo creo que aquí el rol de la Fiscalía es fundamental para fundamentar efectivamente cada una de estas acusaciones de una manera tan fuerte que pues evidentemente pues justifique la detención. ¿Y cuán punitiva es esta ley cuando elimina las medidas sustitutivas? El tema de la eliminación de las medidas sustitutivas es bastante cuestionable, podemos ¿O qué decir de alguna conculca? ¿Qué manera. violenta? ¿O es Porque mire, necesaria o no? claro, La es que mire, eliminación. la Constitución lo que nos dice que primero es que es el principio de inocencia y luego también establece de manera, digamos,
taxativa, numerada y en orden de que cualquier persona, digamos, que esté procesada penalmente, la prisión preventiva debe ser la medida de última ratio, dice, la medida de última ratio. Entonces, utilizar a la prisión preventiva como la primera opción. Pero, doctor, pero hagamos un paréntesis aquí, doctor, porque si ya tiene antecedentes y ya en otros tiempos ha estado también detenido y ha salido en libertad y ha habido un abuso de estas medidas sustitutivas, entonces allí sí cabría que ya no se apliquen las medidas sustitutivas. Deberían no aplicarse las medidas sustitutivas. El problema últimamente, mire, no está en la ley, y eso lo ha dicho, por ejemplo, el doctor Ramiro García Falconi, que es catedrático penalista acá en la ciudad de Quito. No es un tema de leyes. El problema que últimamente está surgiendo es el tema de la corrupción en ciertos operadores de justicia, porque la ley es clarísima. Como usted dice, tengo antecedentes penales, tengo yo los indicios de que se ha cometido la infracción y sin embargo, ¿qué dicen? No, que se presente cada lunes, que venga a tal fecha, se les encuentra con media tonelada de droga, que venga a tal fecha. Y a veces, muchas de las veces, las personas que cometen infracciones menores más bien no tienen esta posibilidad de medidas sustitutivas. Entonces yo sí considero que aquí el rol del Consejo de la Judicatura es fundamental precisamente respecto de estos jueces y juezas, como hemos visto en estas últimas semanas. Claro, y esta ley también señala o sanciona a miembros o personas que de manera directa o circunstancial pertenecen a estos GDOs. Es más, a grupos que han sido denominados de acuerdo a la ley con delitos conexos que están tipificados como lavado de activos, tráfico de influencias, extorsión, obstrucción a la justicia, sicariato, asesinato, tráfico de armas, trata de personas, entre otros. Es decir, que se tiene que reformar el COIT para que sean penalizados todas las personas que de manera directa, indirecta o circunstancial o conexa formen parte de estas agrupaciones delincuenciales. Sí, correcto. De hecho se hace referencia en la ley, si no me equivoco, en el artículo 139.2, que dice que la pertenencia a grupo armado organizado del conflicto armado interno ya constituye, ¿no es cierto?, este tema de delitos conexos en los cuales son ya tipificados ya como un delito autónomo. Entonces, basta esta pertenencia, basta esta comprobación como para poder, digamos, sancionar a estas personas. Perfecto. Algo cortito, así mismo una respuesta corta, porque estoy con el tiempo, mi querido doctor. Perfecto. ¿Considera que esta ley es positiva y aporta para combatir a las mafias delincuenciales? Yo pienso que se queda todavía un poco corta porque todavía no veo realmente donde se debe golpear a las economías criminales, que es el tema de los lavados de activos, ¿no? El lavado de activos que lleva miles de millones, según Zambrano Pasquel, 55.000 millones al año, es el que tiene que realmente tener una labor de inteligencia. Por otro lado, depuración de la fuerza pública, Policía Nacional, Ejército, depuración también, por supuesto, de todo lo que significa el sistema de justicia, jueces, fiscales y demás, y también un trabajo mucho mayor en temas de inteligencia, tanto de policía como de Fuerzas Armadas. Creo que todavía falta mucho, algo ayudará seguramente esta normativa, pero si es que no cambiamos la estructura mismo que está corroyendo al país en temas de corrupción y demás, poco se podrá hacer. Pero también habla la ley de fortalecer a la UAF y otras instituciones para detectar en efecto las operaciones financieras sospechosas. Sí, pero no, fíjese, no habla, digamos, de una manera concreta, por ejemplo, de cómo seguir los canales a nivel financiero, por ejemplo, de entidades bancarias, de cooperativas y demás, que es realmente donde se puede buscar dónde está el grueso del dinero. Las inversiones y lo ilícitas. otro, también es necesaria una cooperación internacional en materia financiera, porque recordemos que estos delitos transnacionales no solamente se dan en un país, sino que tienen que darse también con cooperación internacional. Carteles de México, carteles de Colombia, carteles de muchísimos otros países. Entonces, si no tenemos una información de cruce de cuentas, de cruce de información, digo, muy poco se podrá hacer. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido doctor Alex Valle, por conversar con nosotros. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches para usted también y un abrazo. Con esto estamos llegando a la parte final, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.